a Conversaciones desde la Grada. Es para nosotros un enorme placer tener en esta época mundialista a quizás uno de los hombres que más sabe de deporte, o por lo menos ver el deporte en el país. Estamos hablando de Diego Rebagliati. Diego, bienvenido a Conversaciones desde la Grada. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Siempre un gusto conversar contigo. Conozco de tu programa. No lo he seguido tan fielmente como me gustaría, pero sí tengo una idea de lo que haces y me encanta que me hayas pasado la voz para poder conversar. Bueno, que esto sea excusa para que podamos ver el programa. La primera vez que yo supe de Diego Rebagliati, y se lo he contado alguna vez, fue curioso. Yo había ido al estadio y estaba con un señor en el estadio viendo un partido Perú sub-17, Perú-Chile sub-17, y entonces tenía un señor a mi costado que me empezó a decir, ese que está entrando es mi sobrino, ese que está entrando es mi sobrino. Bueno, su sobrino entró y nos dio el triunfo frente a Chile ese día. El hermano de tu mamá creo que era Diego, y esa fue la Claro, primera vez que supe de ti. Imagino que a los 17 años meterle un gol a Chile es uno de los recuerdos menos, más ¿ah? lindos que tienes en la vida. Menos, sí, claro, a los 15 años. 11 de octubre del 85. Ya ves. Le ganamos a Chile 1-0 con gol mío. Sí, es como esas cosas que te pasan en la vida que después cuando pasa el tiempo tú dices, de verdad, eso me pasó a mí. O sea, no, no tienes, Partido como después oficial sudamericano, además, ¿no? Sudamericano en Lima, estadio lleno, porque el gobierno de Alan García había decidido que repartir entradas de ese Sudamericano en los colegios públicos, tanto de norte, sur y oriente, solamente vendían occidente. Y nada, fue un fenómeno ese torneo. Lamentablemente, eso fue sábado. El lunes perdemos con Brasil 1-0. Previamente habíamos perdido con Ecuador y quedamos afuera, pero la peleamos lindo, hicimos un buen torneo. La gente se acuerda con bastante cariño de ese torneo. Si yo había ido, fui con Bailey, me acuerdo, fui con Jaime Bailey, mi amigo, en ese momento fuimos a ver el partido y nos quedamos impresionados, el hincha celeste, Jaime, Claro. y bueno, nos acordamos el gol, yo me lo acuerdo claramente, ¿no? Fue un centro y tú tiraste la pierna y la Claro, metiste. la pelota da en el palo y yo llegué por atrás y es más, la toco de zurda, que yo no soy zurdo, pero en el área chica le empujo y yo dije, gol mío, qué raro, yo nunca hago goles. No, después con el paso del tiempo jugaste, ganaste un torneo, por ejemplo, la gente no sé si sabe que tú eras un extraordinario fulbitero, ganaron con Nike en el Carmelitas, con José Luis Acerbi, ¿no? Sí, sí, ahí teníamos una argollita linda en Nike. De hecho, jugaba José Chávarri, que ahora hace el programa conmigo, también jugaba en Nike. Ah, mira. Y sí, teníamos bueno, ahí en esa época, pues, el mundo del fútbol era distinto. Jugaba Álvaro Barco, algunos profesionales se podían dar el lujo de Roberto, escaparse. Roberto jugó algunos partidos, pero el equipo de Nike era un equipo muy bacán. Lo dirigía Augusto Olivares, que ahora está en el hipódromo metido a full, que en su momento trabajó en Cristal como director deportivo, después fue empresario de jugadores. Sí, una linda época. Y nada más en 1989, que es el año que 88, 89, ya no me acuerdo, 88, que ganamos Carmelitas, años similares, pues tener un par de zapatillas Nike en el Perú, tener un buzo Nike, eran todas cuestiones muy ostentosas, ¿no? Entonces, claro. eran un lujo, ¿no? En esa época estaba todo cerrado, ¿no? Vamos a conversar un ratito de fútbol, después pasamos a otros aspectos de tu vida. ¿Fue Manuel Mota el mejor futbolista, jugador de fulbito que viste en tu vida? No, para mí el mejor que yo vi fue ¿Pato? el Pato Cabanillas. El Pato, ¿no? Pero Manuel era de los más hábiles, te hacía una guacha en un metro cuadrado. Pero en Carmelitas en particular, a nosotros los de Nike nos iba bien con Manuel, porque la cancha era muy chiquita y pegábamos cada patada voladora que no tienes una idea. Pobre Manuel. Claro, todos En paz grandazos de uno, descanse, ¿no? grandazos de uno, y claro, falleció Manuelito, gran futbolero, muy buena gente, después lo conocí, tremendo jugador, pero a él la cancha de Carmelitas no lo acomodaba tanto. En cambio el Pato era más difícil, porque el Pato te metía el codo, era mañoso, te dejaba, o sea, el Pato te pegaba el a ti, ¿no? Era más bravo, Yo siempre me acuerdo del Pato de aquel Boys 84 claro. y de aquella volante con David Zuluaga y para mí uno de los jugadores más infravalorados de la historia del fútbol peruano que es César Peralta. Qué Un jugador era crack. César Peralta, César jugaba también en Carmelitas y jugaba un montón. qué jugador, En esa qué época jugador. todos pasaban por Carmelitas. El fútbol te ha dado esas alegrías, la alegría de aquel gol, la alegría después trabajando en Cristal salieron campeones, la alegría de
de, bueno, el triunfo con Nike, varias cosas. Bueno, de hecho, yo soy, a ver, yo tengo 4 títulos nacionales. Lo que pasa es que los dos como futbolista, 94 y 96 en Cristal, yo Ya, tuve poco protagonismo. O claro. sea, en el 94 jugué 6 partidos, en el 96 una cantidad parecida, pero bueno, fui parte del plantel, ¿no? Parte del plantel tricampeón, con mucho menos protagonismo de lo que me hubiera gustado. Por eso los títulos como gerente del 2002 con Autori y del 2005 con Chemo, los tengo más, me siento un poco más parte de, ¿no? Pero finalmente fueron 4 alegrías, ¿no? El fútbol te da y te quita, te da tristezas y te da lindos momentos, pero bueno, al final la época de futbolista no se compara con nada, ¿no? Pero sin duda, la tristeza más grande fue la pérdida de Daniel, ¿no? O sea, Sí, claro. Pero eso ya es más a título personal, eso ni siquiera yo lo relacionaría con claro, el fútbol necesariamente, ¿no? Daniel era un amigo, nos hicimos amigos por el fútbol, fuimos amigos a través del fútbol, yo siempre cuento que mi relación con Daniel era por y para el fútbol. tú lo llevas a Cristal. Claro, en el año 2002 justo venía Paulo Autori, el jefe de prensa había sido Vicente Cisneros, Vicente terminaba contrato, y yo le comento a Daniel si quería unirse al jefe de prensa, y estuvo 2002-2003, y él siempre mencionaba de que ese paso por los vestuarios, por conocer a los futbolistas, por conocer un técnico como Autori, le cambió un poco la perspectiva y lo ayudó mucho a crecer como periodista. Y las vueltas que da la vida en el 2016, fines del 2015, él me invita a Radio Capital a empezar a hacer a que lo reemplace en un programa de radio, y luego cuando él viene lo empezamos a hacer juntos y me devolvió el favor, entre comillas, y acá estoy haciendo prensa desde fines del 2015, principios del 2016, ¿no? Yo recuerdo el velorio de Daniel, me acerqué, yo conversé poquito con Daniel, no tuve la suerte de ser su amigo, pero lo admiraba mucho. Creo que tenía la capacidad de adherir a lo popular, además de hacer un periodismo erudito, creo que podía adherir a lo popular y esa capacidad es difícil de tener en un periodista completo. Pero Daniel un día en un carro me jaló, habíamos estado juntos en la presentación de un libro de Jorge Barraza, y me dijo que él, así, y te lo comenté en el velorio de Daniel, no sé si te acuerdas, me dijo, el único amigo que yo tengo del fútbol es Diego Rebagliati. Es una cosa más linda, pues que yo te lo tenía que Sí, sí. decir, sí, me acuerdo de eso. Sí, éramos para mí fue muy duro, fue de esas cosas que a mí me pasa que, por ejemplo, a las 2 semanas que pasa lo de Dani, salgo del Monumental de un clásico y agarro el teléfono y busco su número para llamarlo. O sea, porque lo más habitual para mí era terminar un evento así, creo que lo había comentado para la radio ese clásico, y comentarlo con Daniel. Y ahí fue cuando caí que ya no estaba, ¿no? Porque es como que son esas cosas de nuevo que no puedes creer que han pasado, ¿no? Hasta que pasa una cuestión muy terrenal que te hace caer, ¿no? Sin, Daniel era un periodista fantástico, creo que sus zapatos todavía no han sido llenados en el fútbol peruano, pero la gente y los que saben de fútbol comentan que el que mejor ve fútbol es Diego Rebagliati y me incluyo en esa lista y no porque estés acá ahorita, sino que realmente lo pienso. Y creo que por una razón que tiene que ver con el contarle al televidente algo que él no ve. Entonces, porque sí, hay gente que habla bien, hay gente que sabe de táctica o de técnica, pero en tu caso particular, y lo hemos comentado con amigos en común, hay algo que hace que tú le cuentes al televidente aspectos que ignora. Entonces, Sí, sí, yo trato de diferenciarme desde ese lugar. A ver, sobre todo comentar fútbol en televisión requiere de algo que es muy puntual, ¿no? La gente está viendo lo mismo que tú. O sí, sea, claro. la jugada, si entra un jugador por derecha y le pega la pelota en el palo, si yo digo entró Iberico y le pegó al palo, yo te estoy describiendo lo que ya viste y el narrador ya dijo, además. O sea, mi comentario, al ser un complemento del narrador, exige tratar de aportarte algo más. También es cierto que como en el fútbol uno no puede forzar la jugada. Si yo trato de, en todas las situaciones que intervengo, decir algo más, voy a caer pesado y voy a
justamente como lo que te dije, forzar la jugada. Yo creo que las jugadas aparecen. Pero sí creo que tengo la capacidad, por haber estado en la cancha como futbolista, por todo lo que leo, me informo, por la cantidad de conversaciones y momentos que he pasado con entrenadores, que es una de las cosas que yo más valoro de mi paso como gerente de Cristal y por algún tiempo de empresario, la cantidad de mesas que he compartido con gente que sabe mucho de fútbol. Poder entender un poquito más por qué pasan determinadas cosas, ¿no? Porque el fútbol tiene esta maravillosa capacidad, para los que lo vemos, de tener un elemento que es como un imán, que es la pelota. Pero la pelota llega a moverse o a a determinados lugares, como por ejemplo pegar un palo, a partir de movimientos de los futbolistas. Y esos movimientos muchas veces son previos a recibir la pelota o en situaciones que el que solamente se deja llevar por el balón, por ahí no percibe, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que yo trato de explicar. Y lo otro que creo que, esto siempre lo digo, y seguramente hay chicos que nos escuchan, que deciden, es, yo trato de decirlo en las palabras más simples, porque hoy en día está muy de moda un periodismo que seguramente hasta entiende más que yo el juego, pero que cree que por hablar en el idioma de los cursos de entrenadores, este, eh, eso los va a hacer o más interesantes o los va a hacer parecer más expertos. Y ahí creo que el error que están cometiendo es dirigiéndose a una élite muy minúscula, que entiende esos conceptos como tercer hombre, como vascular, como permuta, no sé, una serie Temporizar. de temporizar, una serie de variables que si las tiras permanentemente y sin explicarlas en un contexto, te hacen muy distante del aficionado común. Y el aficionado común, en vez de un pase filtrado, prefiere que le digas que es un pase al callejón, o en vez de hablarle de una asistencia, le hables de un pase gol. Algunos términos que se escuchan lo mencionan nuestros viejos, desde que éramos chicos íbamos al estadio. Entonces, yo trato de acercarme a eso, ¿no? A tratar de hablarlo el fútbol de la manera más fácil y coloquial posible, e intentando explicar algunas cuestiones un poquitito más elaboradas, ¿no? Contar el juego de la manera más simple posible, más accesible posible. Exacto. Ah, yo lo otro que pensaba era, Diego ve muy bien el juego. ¿Nunca te tentaste por ser entrenador? Es el gran pendiente de mi vida. La, la, las pocas veces en las que estuve en alguna situación como para intentar hacer el curso, porque siempre puse a hacer el curso por delante de dirigir. Por distintas circunstancias no lo pude hacer. Me encantaría, es una, creo que lo haría bien y es una pasión para mí en la vida, del mundo de los entrenadores, pero ya a los 53 años, 52 años, porque no sé por qué se me ha dado por decir que tengo 53 y tengo 52. Bueno, Pero creo que es algo que ya va a ser difícil de cumplir. Pero desde este lugar de comentar y tener la suerte de comentar los partidos más importantes del campeonato, de comentar Perú, creo que puedo acercarme de alguna manera a esto que es tan apasionante, ¿no? ¿cuál ha sido tu mayor alegría visual, o sea, de algún partido que has visto de la selección o de algún equipo peruano? No, de lejos la clasificación al Mundial, ¿no? Esa última, La ¿sí? clasificación a Rusia fue, te diría que dentro de lo deportivo, ¿no? Con ese gol a Chile que tú mencionabas, eh, de los momentos más felices de mi vida, ¿no? El 15 de noviembre del 2017, tuve la suerte además de poder tener delante de la cabina de Radio Capital, que es para quien yo comenté ese partido, a mis dos hijos, Qué maravilla. y abrazarme con ellos cuando terminó el partido. Hasta ahora me emociono cuando lo recuerdo, porque yo estaba seguro, Ricardo, que no iba a volver a ver a Perú en un mundial. Lo podía asegurar. O sea, de repente ahora que van a ser 48 equipos y todo eso, se va a volver algo un poco más habitual. Ojalá ver a Perú en mundiales. Pero te juro que después de... mira que estuve cerca de la selección, ¿eh? Porque el proceso de Oblitas, a mí me agarra en el 9-6 siendo jugador de Cristal y el ciego me invitaba a entrenar con la selección. Después, o sea,
hice algunos partidos de práctica, nunca convocado, pero me invitaba. En esa época al CEO le gustaba convocar, si salían 18 en lista, convocaba 19, 20 y me llevaba a mí, lo llevaba a Rebocio, que todavía no era seleccionado, al Charapa Torres. Entonces estaba muy cerca de esa selección y cuando dejó de jugar el 9-7, iba a la Videna, el CEO me regalaba entradas, iba a los partidos, estuve muy cerca de ese proceso. Eso, lo de Chile me dolió mucho. Después en el 2000 ya era gerente de Cristal, como gerente de Cristal inevitablemente está cerca la Videna. Después viene Paulo Autori, que había sido técnico de Cristal, que yo lo había llevado a Cristal, habíamos salido campeones. El proceso de Paulo, pucha, lo viví, me mandó de espía a ver un Paraguay-Panamá, que después le ganamos a Paraguay, después me mandó a ver el Venezuela-Uruguay, ese famoso partido que Venezuela le gana 3-0 en el Centenario y hacerle un informe. O sea, estaba en la cocina de la selección. Con Marcarian, que había sido mi técnico, también estuve muy de cerca. Y cada eliminación era un palazo en la cabeza. Con Chemo también, porque Chemo había sido técnico de Cristal en el 2005, habíamos salido campeones. Y yo dije, ya está, nunca vamos a clasificar. Cuando llegó Gareca, no le tenía fe no a Gareca, ya le había perdido la fe al fútbol Al peruano. fútbol peruano. Claro, y cuando se empieza a dar este fenómeno en 2016, fines del 2016, ¿no? Cuando ganamos en Asunción, el 4-1, digo, uy, esto pinta interesante. Acá hay un equipo distinto, ¿no? Y cuando se termina consumando la clasificación fue una locura. Para mí fue el éxtasis total. Además, me pasó algo muy fuerte. Yo tuve una experiencia, tuve algunos momentos que te puedo decir, pero hay uno en particular que fue, wow. Eh, Partido Nueva Zelanda-Perú en Nueva Zelanda. Era viernes en la noche, 10 de la noche, hora peruana. Ese día, cobertura todo el día, yo estaba en Lima, yo no viajé. Y más o menos, yo estaba en la radio, haciendo Radio Capital hasta las 4, y de ahí me tenía que ir al canal a hacer un previo del partido, ponte de 6 a 8, por decirte algo así, ¿no? Entonces, a las 8 tenía que volver a la radio porque yo el partido lo comentaba en la radio. Entonces, llego del campo de Marte, del canal, y toda la ida y toda la vuelta de RPP al campo de Marte, lo único que vi fue a la gente en la calle con camiseta de Perú. Una cosa así abrumadora, lo entregada que estaba la ciudad a la selección. Y cuando regresé, me acuerdo que me cuadro en el sótano de RPP, me voy al Grifo, me compro 2 chelitas así como para estar tranquilo, para bajar un poco los nervios previo a comentar el partido. Y le mando un mensaje a 3 amigos míos que tengo muy intensos y me quiebro todo, me quebré, o sea, me quebré mal porque lo que yo sentía en ese momento, sentía que íbamos a clasificar, pero a mí me había pasado una cosa muy loca en la vida, que es que a mí, socialmente, familiarmente, siempre me cuestionaron el fútbol. O sea, ¿qué haces en el fútbol? ¿Por qué tanta obsesión por el fútbol? O sea, ¿qué te pasa con el fútbol? Me acuerdo un día a mi abuela, que era una maravilla, cuando yo estudiaba en Estados Unidos, Claro. me dice, ay, y yo venía y hablaba de fútbol, y decía, ay, hijito, pero te has ido a estudiar a Washington y lo único que haces es seguir hablando de fútbol. Y le dije, mamá, el fútbol me paga la carrera, le dije. O sea, yo tengo una beca de fútbol. Si yo estoy en Estados Unidos es por el fútbol. Y sabes qué, y después un montón de tiempo, habiendo sido gerente, yo tengo la suerte de haber vivido el fútbol y soy un apasionado y estoy súper agradecido, pero durante mucho tiempo el fútbol no es lo que es hoy día. Hoy día la gente lo acepta de una manera mucho más, está más de moda estar en el fútbol. Claro. Pero durante mucho tiempo no fue así. Y menos en el fútbol peruano. ¿Qué haces en el fútbol peruano? ¿Qué haces comentando un Sullana Melgar? Una cosa así. O sea, pero me ha pasado, y te tiene que haber pasado a ti NS, Ricardo. Y yo ese día sentí que el fútbol peruano se había reivindicado, que el fútbol peruano le había ganado la batalla al país, porque el país entero estaba entregado con el fútbol. Para mí fue un momento súper emocionante y eso me lo dio esta selección, ¿no? Sí, no entendí, yo te cuento algo que me pasó a mí. Yo estaba acabando un doctorado, regresé a Perú y sale la oportunidad de la televisión y bueno, ahora estoy regresado a terminar ese doctorado. Pero a lo que voy es, y yo me quedo en la televisión y me faltaban 7 meses para terminar y sale la oportunidad de trabajar en la televisión. Era una coyuntura especial, pero porque mi mamá estaba medio enferma y todo, pero a lo que voy es a que no la pensé. Era algo que yo había soñado siempre, que era en ese momento trabajar
comentando fútbol, hablando de fútbol. Y claro, obviamente no fui entendido, ¿no? Entonces, ¿por qué no acabas y después? Yo no sé si después va a estar la oportunidad allí para que yo la tome. Entonces, era algo que tiene que ver que es parecido a eso. Oblitas estuvo, que habías mencionado Oblitas y estuvo por acá por el programa y nos trató con mucho cariño. Diego, mencionabas que te abrazaste con tus 2 hijos. ¿Cuán difícil es ser comentarista y que uno de tus hijos sea futbolista? Santiago es un muy buen futbolista, pero imagino que eso le juega en contra a él, ¿no? Porque, Sí. ¿no? Mira, de todos los aspectos que me ha tocado vivir en el fútbol, ser futbolista, ser dirigente, ser empresario, ser comentarista de fútbol, ser papá de futbolista. El más difícil es ser papá de futbolista. Obviamente. Porque además, en el caso de Santi, que todavía está jugando y yo lo admiro mucho por su perseverancia y por sus ganas y por su humildad y la capacidad que tiene. Hace poco estaba viviendo en Ayacucho y él sigue intentando, ahora está estudiando en paralelo. Él empezó muy bien, le fue maravillosamente bien en Cristal. Fue goleador de la reserva. Claro, fue goleador de reserva 2 años seguidos. Daniel Amet lo sube al primer equipo, le hacen contrato a los 18 años y hasta ahí todo era perfecto. Pero cuando le empieza a ir mal y las cosas no empiezan a salir, en la familia y en el entorno, todo el mundo quería que yo tenga las respuestas a los momentos de Santiago y yo no las tengo. O sea, yo puedo interpretar, puedo entender, pero finalmente las respuestas las tiene él. Las razones para sus buenos y sus malos momentos son de él. Y esto es algo que yo he tenido que trabajar mucho desde lo personal, mucho en terapia, mucho con ayuda, para entender que la carrera es la de él y no es la mía. Y sus frustraciones son las de él, y sus éxitos son los de él, y sus fracasos son los de él. Y que los fracasos de él no necesariamente van a tener en él la misma repercusión que tuvieron en mí. Porque yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre digo es que yo me arrepiento de haber dejado de jugar fútbol a los 26 años. Y el día y siempre decía yo, bueno, yo no voy a permitir que Santi se arrepienta de eso y lo voy a apoyar todo, ¿no? A mí un día mi psicóloga me dijo, para. La vida de él es la de él, es la tuya y está bien. O sea, hay una influencia natural, pero lo que le pase a él a partir de su éxito, su fracaso en el fútbol, no tiene nada que ver contigo. Él no ha tenido la infancia que tú has tenido, no ha tenido los papás que tú has tenido, no ha tenido... O sea, sácate eso de la Pensaba cabeza, compadre. en Diego Simeone. O sea, su hijo te Claro. merecía. Para mí, el hijo de Diego Simeone no ha llegado a la selección, por ejemplo, estrictamente por ser hijo de Diego Simeone. No tengo ninguna duda. No Porque, tengo claro, ninguna duda. Para mí, claro, más con las últimas bajas de Argentina, para mí debía estar en la lista desde el sí, inicio, sí. antes que Joaquín Correa. Pero después ya me parece casi lindando la necedad. Pero yo espero que no sea un error que le cueste caro a Scaloni, porque de verdad quiero que a Argentina le vaya muy bien. Pero no tengo ninguna duda que si fuera Giovanni, se apellidara como la mamá, el apellido de la mamá sería jugador de la selección de todas maneras. Sí. Hay otros deportes que te gustan, Diego. Yo sé que eres aficionado al básquet también. ¿De qué equipo eres hincha? Fanático de los Lakers y fanático mal. Es más, ahora voy a cumplir uno de mis sueños en diciembre, ya me compré las entradas. Me voy después de Navidad a ver un partido de los Lakers en Miami. Me he vuelto. ¿Qué pasa? El fútbol es una locura, veo mucho, pero cada vez veo más tenis y veo más básquet. Porque si hay un partido, es más, te lo pongo así, si están jugando los Lakers, salvo que sea un partido del campeonato, de cristal o algo muy, muy grande, prefiero ver un partido de los Lakers que ver un partido de fútbol. Y sufro porque nos está yendo pésimo y tenemos a LeBron James. Sí. Muy el básquet. O sea, en general soy muy de ver deportes. Puedo ver béisbol, puedo ver fútbol americano, pero ahí no tengo equipos favoritos. Pero soy muy de Nadal en el tenis y muy de los Lakers en la NBA. Karim Abdul-Jabbar, yo me acuerdo James Worthy. Él era mi jugador Claro. favorito, James Claro, Worthy. Magic Johnson. Yo me hago de los Lakers Magic. cuando Pocho Rospigliosi pasaba en Gigante Deportivo los partidos Lakers Celtics. Celtics, Claro. los pasaba meses después, pero uno no tenía idea de los resultados y yo los veía y me encantó Magic Johnson y cuando yo llego a estudiar Estados Unidos justo aparece Michael Jordan y lo primero que veo son las finales
Bulls Lakers en el 91. Y el primer partido lo ganan los Lakers. Y yo quería que ganen los Lakers, a pesar de que Yo Jordan también. probablemente está en el top 3 de mis deportistas favoritos de todos los tiempos, ¿no? Ah, Claro, claro. me pasa parecido con el Barcelona. Yo soy muy del Real Madrid porque mi viejo de chico una vez estuvo en España y me trajo un banderín del Real Madrid en el año 79. Yo al frente de mi cama tenía un banderín con Del Bosque, Santillana, Juanito, Stielique, Cunningham. Ya. Y yo me hice del Real Madrid. Y cuando Camacho, aparece, Me- claro, Chendo. Camacho, claro, cuando aparece el Barça de Guardiola y Messi, yo amo a Guardiola, amo a Messi, o sea, quiero que ganen siempre todo, pero ese Barcelona yo quería que pierda, con el Madrid de Mourinho, que Mourinho no me gustaba como personaje, pero yo quería que gane el Madrid. Pero a veces hay eso, ¿no? O sea, dicen los que conocen la interna, por ejemplo, que ni Guardiola es tan bueno, sí, como técnico, ni Mourinho es tan malo, No, claro. y que claro, sino que son un poco lo que representan para el público en general, ¿no? Entonces, por ahí funciona. Diego, ¿qué otra cosa te gusta? ¿Qué otra, o sea, además de los deportes, qué otra cosa llenan tu vida? Bueno, mucho la música, eh, pero tengo una cosa rara. Justo ahora pensaba previo a la nota, porque hablé con tu productor, con Miguel, ¿no es cierto? Sí, Miguel, Y, Miguel, y me, claro. y me- me hacía algunas preguntas en lo previo. Y tengo una característica, por ejemplo, corro, cuando salgo a correr, escojo la música que voy hago mi playlist, mucha salsa, mucho Sabina, mucho rock en español, que es la música que me gusta, pero soy un desastre para los nombres, Ya. o sea, todo lo que en el fútbol me es facilísimo. O sea, tú me preguntas, no sé, yo veo Life Score, por ejemplo, ¿no? Un sábado a las 6 de la tarde, un día que no he estado metido en fútbol. O sea, que he estado medio en un almuerzo, he estado medio en otra cosa, pero a las 6 de la tarde entro y hago un repaso. Todo el día siguiente me preguntas los resultados de casi todas las ligas del mundo y te los digo, porque ya los leí. Y me basta una mirada para saber cómo quedó ese día el Manchester City, todos los principales equipos, cómo quedaron los peruanos en México, si jugaron, si no jugaron. O sea, esto entra y se queda. Ahora, tú me preguntas, ahora he hecho un esfuerzo porque sabíamos que íbamos a conversar de esto, pero me preguntas letras, nombres de canciones, autores, y todo eso, y, y no tengo facilidad para retenerlo, nombres de películas. Hay memoria emocional y tiene que ver, claro, con tus intereses, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿No? tú me mencionabas que te encantaba Ricardo Darín, ya que estamos hablando. Primero Sí, vamos, claro. vamos a la música primero. Mencionaste a Sabina. Sí tienes una canción o un par de canciones favoritas del genio de Úbeda, del Flaco. No, pero además es que con Sabina me pasa algo distinto. De Sabina he leído, he comprado libros, me he metido en su vida, me parece un personaje fascinante. No lo conocí, mentira. Un día me entero, no sé cómo diablos me entero, que estaba en la mar almorzando Sabina. Y yo ¿Ya? vivía caminando a 200 metros de la mar. Y me fui a la mar a almorzar solo para tomarme una foto con Sabina. Claro, Claro. claro. Y Tiene varios eh, libros. Yo sé que mi tesis es justamente Joaquín Sabina y el fútbol. Eso estoy trabajando sí. ahora. Sí. Man, ya Acá qué atrás hay un paja. montón de libros de Sabina, no te miento. Ahorita te los No. enseño para que. Bueno, un loco del Atlético de Madrid. Sí, claro. Me gusta mucho. Hay varias versiones de Sabina que me gustan. Y me pasa con Sabina que tengo momentos, ¿no? Y nos dieron las 10, por ejemplo, fue una canción muy de juerga, de mucho tiempo. Hoy en día, cuando la pongo a la hora de correr, creo que la he escuchado tanto que ya la paso de largo. Eh, Siete Crisantemos me encanta Sí. como disco. Esta boca es mía. Uf. No, Sabina, con Sabina sí tengo memoria, por ejemplo. Sí, sí, de él sí me acuerdo. Me gusta su relación con Lima. Eh, yo creo Su que tú esposa también es lo conoces, peruana. claro, y todo ese mundo, eso que le gusta del bar la noche, de comer en Lima, del pisco sour, no sé, en fin, es un personaje que me parece entrañable, me parece un genio, genio, sus letras, su relación con Buenos Aires también me impacta mucho, con La Frente Marchita me parece una canción que es una cosa Preciosa. impresionante. Memorias Sí, por Dolmo. yo tengo esa relación con Buenos Aires también, por ejemplo. Tú sabes que la Este, primera canción de fútbol que él escribe en su disco Inventario es el tango del Quinielista, una canción antiquísima. Él reniega de sus primeros trabajos. Es la segunda canción del primer disco,
el tango de un sujeto que apuesta a la quiniela y no gana finalmente, pues, pero dice, y es curioso, dice, esta canción fue concebida como un poema vallejiano. Ah, sí. Lo tiene Bueno, escrito en su... ¿sí? está Dieguito Sin Mafalda, ¿no? Que también es una Sí, buena canción. que era una relación de él con su novia argentina, Paula Claro, Cervelari. Sí, claro. sí, Sí. sí. Bueno, entonces Sabina, ya tenemos que te gusta Sabina. ¿Qué otro tipo de música La salsa, La mencionabas. salsa, lo que pasa, la salsa, esto es una cuestión casi de facto, ¿no? Cuando tú te metes al mundo del fútbol, es casi imposible que no te vincules con la salsa, porque en el camarín de un equipo peruano se escucha salsa, y se escucha salsa dura. Mira, a mí me ha pasado una vez estar yendo en bus de Huánuco a Cerro de Pasco, y estaba Ñol, que era el que manejaba en esa época los buses tenían VHS. Entonces Ya. metías un VHS con una cinta y estaba Héctor Lavoe y el Gran Combo, pero al mango, y yo le decía, Ñol, baja el volumen, hermano. Uf, estamos llegando a 4.000 y tantos metros, pero a ese nivel de salsa, ¿no? Entonces, sí, Lavoe, Rubén Blades también es otro tipo del que lo he ido a ver en concierto, eh, unos concertazos. Buscando América para mí es un disco arriba, arriba, arriba. Bueno, tengo más memoria de lo que creía. ¿Ya ves? Ahora que estamos conversando, sí, Buscando América me encanta, es un disco que lo tengo también. Por ejemplo, me gusta mucho correr con Buscando América. Y de las canciones de Buscando América, El Padre Antonio me Y el fascina, Monaguillo Andrés. Que claro, es basada en la historia de Monseñor Romero, claro, el salvadoreño claro, que fue asesinado, ¿no? claro, claro. Después, Desaparecidos, me encanta, es una muy buena canción. Ojos de Perro Azul, eh, bueno, después la canción en la que menciona Alianza, que es el poema de César Miró, ¿no? Todos vuelven, Sí, claro. que es también una canción que me gusta mucho. Buscando América mismo me parece una buena canción. Pero ese disco es completo. Decisiones, Pedro Navaja. Ese disco, ese concierto es impresionante. Te estoy buscando América y temo no encontrarte, ¿no? Qué hermoso. Sí, sí, sí. Además tiene una introducción en ese concierto, que es un disco de un concierto live, en la que hace toda una explicación en inglés y luego la traduce de por qué no le deben de decir los americanos a América a Estados Sí, Unidos, que es una cosa contra la que yo me rebelaba mucho, porque We are America, te dicen los gringos, y uno le dice, no, 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 ustedes are United States of America. Y claro. no, no, no. Entonces es algo que siempre, cuando estudié allá, me pasaba, y Blades lo explica muy bien y él termina diciendo, the more you think about it, the more sense it makes, ¿no? O sea, mientras más lo piensas, más sentido tiene que América somos todos, ¿no? No, a mí me gustó cuando Blades explicó que él quería entregar el Pedro Navaja y le dijeron que era una canción muy larga que Sí, la tenían que cortar. sí, sí, Y él decía, sí, sí, es como que a Cervantes le digan, no, pues claro, quítalo a Sancho claro. Panza, sácalo de ese gordito, sácalo Deja, del deja la Quijote. parte de la Dulcinea, que está buena, pero... Claro, 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 ¿no? Entonces él, maravilloso, maravilloso, Rubén Blades. Cine me Y tú comentabas que, sabes, y, perdón, y tú sabes que me encanta lo que hace con Calle 13, con René de Calle 13. mira que ahí Eh, no lo tengo mapeado, cuéntame un poco. Sí, sí, ahí hace unos feats que le llaman ahora, y tienen una canción que se llama La Perla, que si no la has escuchado te la No, no. recomiendo. La Perla es una canción, esto es René yo no sé el género exactamente, no sé si es reggaetón o es estas cosas nuevas que han salido, ahí no lo tengo tan claro, pero La Perla es un barrio muy bravo en San Juan, y aparentemente bueno, de hecho acá también tenemos La Perla en el Callao, y en Panamá también hay un barrio que se llama La Perla, y hacen como esta conexión de todo lo que se vive, y la empieza cantando René, sí, búscala, pues es buenaza. A mí me pasó una cosa loca, un día estaba un sábado en la playa, ya no en la playa, sino en una terraza, después de almuerzo, y dos amigos, no eran amigos míos, pero dos patas que yo más o menos recién conocía, ponen la canción y se la sabían completa. O sea, Guau, la letra, que es una botadera, creo que le llaman, o algo así, o sea, es como Y yo le digo, qué buena letra, esto es Blades, ¿no? Bueno, la cosa es que la fuimos escuchando, y como a las 10 de la noche ya quedábamos los tres nomás, ¿no?
Entonces le digo, les voy a pedir una cosa, ¿pueden poner la canción hasta que me la aprenda? Nos dieron como las 2, nos dieron como las 2 de la mañana y seguía, y ahora yo la tengo en el playlist cuando corro. No te digo que me la sé, o sea, no te la podría decir ahora mismo, pero pues no tengo facilidad para eso, pero cuando la estoy escuchando sí ya puedo acompañar la letra y es Rubén con René de Calle 13, también es muy bueno. Me hablabas también de que te gustaba mucho el cine argentino, Darín, Sí, especialmente. sí, Darín me encanta. Nueve Reinas me impactó, El hijo de la novia, Luna de Avellaneda, todo lo que ha hecho con Campanella. Esas tres películas me gustaron mucho, mucho. Las he visto varias veces. Vi ahora Argentina 1985. ¿Te gustó? Eh, Me gustó mucho el discurso final. El discurso final, el alegato final de 12 minutos me pareció, es, me hizo acordar a mi otro actor favorito, que es Al Pacino, en Perfume de Mujer, en la escena final donde lo defiende al sobrino, ¿no? O sea, ese discurso que va parando a la gente de sus asientos y va levantando masas, ¿no? Tú sabes que yo escuché, cuando escuché que esa era una de tus películas preferidas, estuve investigando y parece que la han hecho antes con Victorio Gassman. O sea, parece que es un remake esta película de Al Pacino. Yo no, obviamente no la he visto, creo que Ah, es no de sabía. Vittorio De Sica, pero no, parece que Sí, hay una versión sí. italiana y esta ha sido, pues, pero sí, esa No, actuación de Al Pacino, el tango que baila, no, el es, tango, la manejada del Ferrari. Yo cuando la vi me conmovió. Esa película también la he visto varias veces. Es de esas películas que cuando de repente está ahí, ¡pum!, me quedo y le encuentro nuevos detalles, ¿no? Porque el tango, la bailada del tango es buenísima, pero cuando él, a la parte previa, cuando él le dice al chico, voy a bailar, y le dice, dame las coordenadas y dame las indicaciones, y la cara de sorpresa de la chica, y después la va llevando y la va acompañando, es es- magnífica, ¿no? ¿Qué pasiones, aparte del fútbol, obviamente, compartes con tus hijos? Digo, ¿cuántos hijos tienes? ¿Dos? Dos hombres, dos hombres. El básquet también, y el mayor Santiago es de los Lakers, el menor es de los Knicks. Sí, mucho el básquet. En la música un poco más variado. Y tú sabes que lo que me ha pasado a mí en la música, por ejemplo, yo soy lo que he aprendido en los últimos tiempos es parando mucho, más que con mis hijos, con Michael y con Franco Cabrera, que son Claro. 20 años menores que yo, Ujú. es a estar muy abierto a lo que escucha la gente joven, ¿no? El reggaetón, todo eso. Y no te digo que me gusta, que lo, lo, lo Ya, soporto a lo que voy. O sea, lo toleras. claro, lo tolero y me llevo bien con casi todo eso, ¿no? No, a mí sí, sí, sí Mucho más, por ejemplo, de lo que me pasa con el rock fuerte, que era lo que escuchaban mis patas del colegio. Y a mí no me gusta, el heavy metal no me gusta nada, nada. El punk un poco, el rock más clásico, el rock tradicional sí lo puedo escuchar, pero nunca lo escucharé en mi carro solo. O sea, en mi carro solo escucharé salsa o escucharé Sabina, ¿no? Me decías que te gustaba también leer cosas relacionadas con el fútbol, obviamente. ¿A quién? ¿A quién te Sí, gusta? ¿Qué cosas te gustan? todo lo de Balaguer que he escrito me encanta. De Valdano también he leído mucho. Ahora mismo estoy leyendo un libro del Barça, del declive del Barça. Ahí tengo también mala memoria para los libros. Y también me gusta mucho la literatura peruana. Me gusta lo que hace Renato, me encanta. Ya. La distancia me parece un librazo conmovedor. Este, a Roncagliolo y a Gustavo Rodríguez también los leo un poco, pero menos continuo. Me está costando terminar los libros. O sea, la televisión y el celular son enemigos eh, terribles para los libros. Los empiezo, leo mucho, trato de leer mucho los libros en los aviones, que es un buen lugar para aislarse un poquito, pero Porque me cuesta encontrar espacios, ¿no? Antes leía mucho más. hay algo que, o sea, alguien, o sea, hay algo que demuestra que lees mucho, porque es tu vocabulario a la hora que hablas. Entonces, digamos, es cierto, no hay esta memoria de recordar exactamente qué, pero evidentemente hay ha habido una, y hay, se nota
un cariño a la lectura. Seguramente leíste muchísimo de chico, además el gráfico, lo Sí, consumiste, claro. no, el gráfico. Yo aprendí a leer con el gráfico. Yo aprendí a leer, mentira, yo aprendí a leer con Última Hora. Porque mi viejo compraba Última Hora y yo quería entender qué decía Última Hora, grones, todas las palabras volteadas, ¿no? Y a mi mamá le pedía que me traduzca lo que decía Última Hora, que lo manejaba Alberto Vez. Después leía la prensa. Yo desde chiquito agarraba el periódico y después el gráfico. Yo me iba a dormir en esa época, pues no había televisión. Yo tenía la colección del gráfico y agarraba el gráfico, Cualquiera. me lo comía. El gráfico llegaba a Lima, el gráfico salía el lunes en la noche en Buenos Aires y llegaba a Lima jueves en la noche. En realidad salía el viernes, pero ya estoy ya un poco más grande, ¿no? A partir de los 14, 15 años ahí donde se juega ajedrez, por el Sí, Parque Kennedy, sí. ya, en ese kiosco a las 10 de la noche de los jueves ya estaba el gráfico. Entonces yo me iba caminando a comprarlo y me regresaba hojeándolo. Lo primero que hacía era, no, lo primero que hacía era la columna de chismes, esa si lo sabe, hable, Claro. los puntajes del fin de semana, sobre todo a Franco Navarro, que en esa época jugaba Independiente, claro, y de ahí le hacía una ojeada, así, ta, ta, ta. Y de ahí lo iba distribuyendo para que me dure la mayor cantidad de días posibles. Ya cuando me terminaba de leer el gráfico, que probablemente era el domingo, ¿no? El viernes, sábado, domingo, para irme a dormir, agarraba cualquier gráfico de mi colección. Y por eso yo tengo hay argentinos que se han vuelto locos cuando les he hablado de formaciones enteras de los equipos de los 80 del fútbol Claro. argentino y me las puedo saber, ¿no? Bueno, aquel Ferro que juega Fantaguzzi, pues, ¿no? Claro, claro. Marce. Jugaba Basigalupo, Garré, ¿Ya ves? Cooper. ¿Ya ves? Claro, claro. Cooper, Claro, Cooper que nunca llegó a jugar un mundial, ¿no? Cooper, un jugador de ese claro. tipo, una Un injusticia, ¿no? jugadorazo. Por lo menos Claro. según el gráfico era un jugadorazo, ¿no? Ponce, Ajá. también, otro nunca, el El, Bocha Ponce llegó a jugar un el mundial. Bocha Ponce, que el zurdo de Estudiantes, ese Ponce, ese de Estudiantes era Campeón del ruso. 81 con Trama, pues de Vilar. Claro, y el 83 con Sabela, Troviani, Russo, Gotardi, sí, sí, buenos equipos argentinos, ¿no? Sí, ¿no? ¿A quiénes admiras en el periodismo nacional, en el periodismo deportivo? ¿Quiénes son, Bueno, Daniel era un referente, ¿no? Para sin mí duda? el gran periodista deportivo es Pocho Rospigliosi, ¿no? Tú sabes que esto lo he venido a procesar con el tiempo. A mí me apasiona lo que estoy haciendo. Me gusta mucho el lugar donde he terminado, donde el fútbol me ha terminado dejando, yo creo que ya para unos buenos años. Y cuando alguna vez lo he trabajado, porque sí creo mucho en que uno debe trabajar determinadas cosas, para entender, por ejemplo, por qué ser periodista y no ser entrenador y no haberlo intentado y no tomarlo como un fracaso. Bueno, yo todo esto que te cuento, yo de chico leía Última Hora, leí El Comercio cuando Pocho estaba, pero yo escuchaba Ovación. Yo a las 7 de la noche, para mí era Charla de café. obligatorio. No, bueno, las charlas de café eran los domingos, pero el Era lo programa de Ovación de todos los fácil. días, a las 7 de la noche en Radio El Sol, que era 900 AM, yo lo ponía. Después el Beco también fue un gran referente y con el Beco tuve la suerte de conversar mucho. El Beco me entrevistaba mucho cuando yo era gerente de Cristal, era muy generoso conmigo y después cuando presentó su libro me invitó a su mesa. Un día fuimos con Daniel a la mesa con la gente de ISIL. Era muy buena gente, don Emilio, otro gran referente. Y con el que me ha tocado trabajar en los últimos tiempos, y la verdad me saco el sombrero porque me parece un periodista fantástico, es con Alberto Bengolea. No lo conocía yo personalmente, Alberto, sabíamos el uno del otro y ahora me ha tocado trabajar con él y es un capo frente a cámaras, el manejo que tiene, la solvencia que tiene, la capacidad de distribuir todo. Alberto es más un conductor que un comentarista en sí mismo, ¿no? Vino acá, cantó, recitó, fue una cosa muy simpática. Un tipo muy Julián inteligente, Fernández además. me gusta a mí. Julián Fernández No, Juli es un es un amigo. periodista, Julián, Maxi Mendaña es un chico que chico, tiene muchas sí, condiciones. ¿Sabes quién es muy bueno? El Flaco Granda. El Flaco es sí, un buen periodista. es un buen narrador, Sí. lo hace muy Bueno, entretenido. bueno, todos mis compañeros del ángulo, Michael, Zúcar, Horacio, Pedro es tremendo periodista. Complicada, ahí nos peleamos, pero es un Es capo. parte de, pero eso es parte Claro, de, sí, lógico. No, además es un tipo brillante, Pedro es inteligentísimo.
y tiene una fascinación por la historia y por contarla. Pedro debe ser de los pocos periodistas que todavía creen la crónica. Disfruta y abraza mucho la crónica. Él te cuenta una historia y te la puede contar. El maracanazo, por ejemplo, Pedro te lo puede contar todos los días de su vida y te lo va a contar distinto y te va a decir una cosa distinta todos los días de esa historia. Y se la vas a creer. Hay un cuento del Maracanazo que es lo más hermoso que he leído. De lo que he leído, el lindo, había uno, me van a tener que disculpar, de Eduardo Sacheri. Claro, claro. Hay uno que se llama Una sonrisa exactamente así, que es precioso. Léelo cuando puedas, o pon el audio. Bueno, También de Sacheri. Sacheri me gusta mucho, Sacheri es bueno. Lo he leído, lo leo. Fontana Rosa era un genio. El cuento de Fontana Rosa del partido Central News en Buenos Aires, que tienen 19 de diciembre o de noviembre de 1971 o de 72. Exacto, claro, del hincha de Central que le da un infarto. El viejo Casale. El viejo Casale que lo secuestran y lo llevan, es una delicia. Y después hay un cuento de Fontana Rosa de un win derecho que descansaba abajo de la sombra de un árbol cada vez que a su equipo lo estaban atacando y después cuando su equipo tenía la pelota aparecía. Acá está. Ese no lo tengo. Son unos genios. Debe ser en todo fútbol. ¿Algún personaje de un héroe de ficción, algún personaje que te guste? No, por ese lado me cuesta enganchar. Por ese lado me cuesta mucho más. Más terrenal. Está bien, Diego. La última, para no quitarte más tiempo, agradeciéndote la apertura, la nobleza y la paciencia también. ¿Cuál crees tú que es la función del arte y del deporte en una sociedad? Yo creo que vivimos en un mundo en el que estamos tan absorbidos por el día a día, por sobrevivir, por el consumo, por superarnos desde lo material, competir, que si no entramos al mundo de las emociones, si no logramos conectar con el mundo de las emociones, nos estamos perdiendo una parte fundamental de la vida, ¿no? Y quizás estamos los que nos apoyamos y vivimos mucho más cerca de ese mundo. Y no sé si somos más felices o no, pero vaya que encontramos conexión con las emociones permanentemente, ¿no? Cuando yo te hablo que yo me levanto en la mañana y salgo a correr y pongo música y el día entero estoy conectado con el fútbol y después trato de leer, o sea, es porque creo que vale la pena estar conectado con las emociones y el arte y el deporte te conectan con esa parte que es mucho menos racional, que está mucho más cercana a cuestiones más intensas, ¿no? A mí me gusta la vida desde ese lado, me gusta la vida de verdad, por eso me cuesta la ciencia ficción, por eso me cuesta un poco todo eso, porque me gusta lo que me acelera las pulsaciones. Y me pasa eso con... Y aparte, en general, desde mis viejos, ¿no? Mis viejos siempre han sido... Mi vieja trabaja hace mucho tiempo en cuadros, en artes plásticas, siempre he tenido una conexión con esa parte, con ese mundo artístico. Mi viejo desde muy chico me enseñó la música criolla, que es algo que no te he mencionado, por ejemplo, y con la que tengo una conexión. Me cuesta un poco más, o sea, no la tengo en mi día a día, pero cuando la escucho y cuando se me acerca, la atesoro y la valoro mucho. Si tuviéramos, Diego, que poner una canción y tú la tuvieras que elegir, porque normalmente ponemos una canción, Miguel la decide y acierta, pero si tú sugirieses una canción, ¿cómo te gustaría que acompañáramos esta entrevista? ¿Con qué canción? Uy, ¿con qué canción? Con una que me presentó mi viejo de chicos, que no lo hemos mencionado, pero es un artista que también admiro mucho, que es Serrat. Sí. Y se llama Esos locos bajitos. El Niño, deja ya de joder con la pelota. Sí, bueno, claro. Porque esa frase me la han dicho de distintas maneras
ya deja de joder con el fútbol, ya deja el fútbol. Y cuando Serrat dice, niño, deja ya de joder con la pelota, me parece una frase así, que haberla integrado a una canción es de una brillantez y de una inspiración brutal, ¿no? Pero al final para ti, Diego, el mundo terminó siendo un balón redondo. Te agradecemos Totalmente, muchísimo por haber totalmente. Y estado además aquí. es algo que me conectó mucho con mis hijos. Mira, yo me separé cuando ellos eran muy chicos y el fútbol nos ha mantenido inmensamente unidos hasta, y creo para siempre, ¿no? O sea, después está todo lo demás, pero en los momentos más difíciles, el fútbol siempre ha sido el punto de partida para establecer cualquier cosa, ¿no? Yo, sí, yo también con mi papá, yo tenía un problema, yo no podía hablar con mi papá era un tipo muy serio. Y nos hicimos amigos, nos juntamos, el fútbol, el deporte, en realidad fue un puente para acercarnos, el boxeo, básicamente. A él le Claro, encantaba el boxeo y yo pues devoraba la revista de RIM para poder tener un claro, tema de que claro. de hablarle a él, ¿no? Diego, Oye, gracias, gracias de se todo corazón pasaron, por haber estado acá hoy día. no, no, un gusto, 51 minutos volando, ¿no? Cuando uno tiene conversaciones inteligentes, pasa así. Y la vida se trata de eso, de tener buenas conversaciones. Gracias, Diego. Eso, por ejemplo, para mí está tú dame una mesa con un buen vino y una buena conversación y yo me quedo ahí. Diego Rebagliati ha estado acá en Conversaciones de la Gra y la verdad que hemos disfrutado inmensamente su compañía virtual.